Fue el aniversario luctuoso de Rodrigo González, una de las figuras más emblemáticas del rock de nuestro país y que, bueno, pues era originario de Tampico y una figura bastante, pues, mítica dentro de la música nacional. Como les digo, Rodrigo González fue uno de los artistas más importantes del rock en México. Él era originario de Tampico y también fue conocido como el profeta del nopal. Él, a través de sus años de carrera y porque tenía un talento muy innato, pues logró posicionar sus creaciones como un referente en el ambiente musical de la contracorriente de la Ciudad de México. Él fue líder de lo que se conoció como el movimiento rupestre, en el que aparecieron músicos pues muy importantes como Nina Galindo, como Rafael Catana, como Evelyn Macari, Roberto Ponce, Roberto González y Fausto Arreguín, pues figuras muy que después de haber integrado este grupo, pues se convirtieron en músicos de culto, o sea, músicos que pues todo el mundo conocía y que son hasta el día de hoy pues muy respetados. El trabajo musical de Rodrigo González pues fue muy difundido principalmente de manera independiente. Fue el propio Rodrigo quien hizo toda esta difusión a lo largo de los años y él pues comenzó su carrera y a darse a conocer vendiendo él mismo sus cassettes en el metro de la Ciudad de México, una situación muy emblemática que además pues ha pasado así como un gran mito dentro de la cultura musical. Su sueño se vio truncado el 19 de septiembre de 1985, cuando murió mientras se encontraba en su departamento de la Colonia Juárez a consecuencia del sismo de la Ciudad de México. Él vivía en la Ciudad de México en ese momento, pero bueno, pues eso fue una pecata minuta porque en realidad su legado trascendió gracias a las influencias con las que permeó a muchísimos otros artistas de su generación, como Javier Batis, como Real de 14, El Aragán y compañía, y, y esto hay que decirlo de manera muy importante, a Alex Lora, el Tri, porque a partir de esto fue, y quiero mencionarlo porque es verdad y muchas veces no se dice claramente, pero yo creo que el hueco que dejó Rodrigo González pues fue ocupado por el Tri y al final de cuentas los Three Souls y Alex Lora pues se convirtieron en lo que fueron justamente a que quedó ese espacio que finalmente Rodrigo dejó ahí como vacante, así es que creo que a él le deben muchísimo de lo que son hoy. Gran parte de su obra musical de Rodrigo se encuentra en 4 discos, las Urbanhistorias, que creo que es sumamente famoso, El Profeta del Nopal, Aventuras en el DF y No Estoy Loco, y qué bueno, pues fueron como parte de su discografía. Actualmente sus restos, y esto lo hemos documentado aquí en un 2x3, sus restos descansan en el Panteón Municipal de Tampico y además tiene una estatua en la estación del Metro Valderas, porque bueno, pues este era precisamente uno de los títulos de una de sus canciones más populares y sin duda alguna Rodrigo González creo que no ha tenido pues tanta difusión, bueno, es hiper famoso, ¿no? Pero creo yo que pues fue más bien un personaje muy de nicho, así es que es importante pues que nosotros recordemos pues este legado musical porque yo siento que muchas veces cuando hablamos de música en Tamaulipas, pues se recurre muchísimo a la figura de Rigo Tobar y esto pues obviamente es importantísimo sin restar nada de importancia a la obra de Rigo Tobar. Sin embargo, yo creo que lo que hizo Rodrigo al sentar las bases de mucho del rock de nuestro país, pues yo creo que sin muchas de las cosas de Rodrigo no tendríamos bandas incluso como Café Tacuba, porque él fue de los primeros músicos que abrió todo este nicho y que obviamente hizo que el rock sonara como lo que suena ahora. Si ustedes escuchan sus letras, pues son bastante crudas
y además retratan pues la realidad, no solamente de lo que pasaba en ese momento en México, sino también del propio sentimiento que le generaba a Rodrigo vivir en la gran ciudad. Así es que creo que fue una de las grandes pérdidas, sin duda alguna, del sismo del 85. Eh, él justamente creo que lo que ha contribuido también a que su figura sea que se haya magnificado tanto, porque dentro de, obviamente, de la corriente musical del rock y todos estos movimientos más under, pues es sumamente famoso. Y creo que parte de lo que le dio como ese aire, ¿no? Místico a la carrera y al arte de Rodrigo González, pues fue justamente que él murió cuando su carrera, como músico, comenzaba a despegar. Este, y fue algo muy curioso porque, contrario a lo que pasa en algunos otros casos de músicos que mueren y parece que su obra se quedó ahí congelada, pues lo que hizo la muerte de Rodrigo pues, fue justamente magnificar esta amplitud de voz que tenía y que además, pues, vio nuevos espacios y vio sobre todo nuevas adopciones que no eran tan comunes en esa época. Él dejó Tampico para ir a probar suerte como músico en la Ciudad de México, a pesar de que era más bien un músico pues autodidacta. Estudió psicología, pero tenía pues una capacidad muy innata, como les decía, un talento único para interpretar géneros como el blues, y además tenía pues instrumentos muy precarios como una guitarra y bueno, pues algunas cosas tenía. Varios de los integrantes de los rupestres cuentan unas anécdotas bastante, pues, muy peculiares acerca de la manera que tenía Rodrigo, por ejemplo, de afinar sus guitarras y cosas por el estilo. Él, como les cuento, pues no tenía una disquera, él hacía toda la gestión de sus discos. En realidad, y fíjense que esto es interesante, porque él nunca grabó un disco de manera profesional, sino que él hacía sus grabaciones amateur y justo cuando ya iba a hacer su grabación así como profesional fue cuando ocurrió su muerte. Él, pues obviamente, decidió utilizar todo lo que vivía continuamente en el entorno de la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal, para traducirlo en música que a final de cuentas, pues terminaban siendo historias bastante tristes y melancólicas sobre lo que le producía a él la tristeza de vivir en una ciudad como la Ciudad de México. Sobre todo tenían así una tendencia a hablar sobre cosas de la soledad y el dolor y esto, entonces era muy, pues muy particular y muy peculiar lo que expresaba a través de su música. Curiosamente, días antes del sismo del 85, pues fue donde hizo estaba eh, invitado a una gran presentación que era una invitación que le hizo La Jornada para tocar en su primer aniversario. Y pues de ahí se dio a conocer de manera masiva porque este concierto pues fue así muy importante y de hecho fue como que wow, así súper difundido. Y pues a partir de ahí, pues se considera que ese fue el último concierto en el que apareció. Esto fue el 15 de septiembre. Como sabemos, pues la jornada cumpleaños el 15 de septiembre. Entonces, este se convirtió en el último escenario que Rodrigo González pues pisó. Después de esto, pues ya pasó la tragedia de el sismo. Él murió en su departamento que se ubicaba en la calle Bruselas, en la colonia Juárez. Y bueno, pues parte de los integrantes del movimiento rupestre fueron quienes fueron a reconocer los cuerpos de Rodrigo y de su pareja que vivían juntos. Y pues también cuentan ahí algunas anécdotas
súper espantosa sobre que pues estuvieron en el lugar, pues identificaron entre los escombros las pertenencias de Rodrigo González y una de las cosas que se ha dicho y que también es como que nadie sabe qué ocurrió, es que entre todas estas cosas que pudieron rescatar de los escombros del edificio, estuvieron ahí objetos personales, algunos lentes, también unas guitarras, pero nunca encontraron una libreta en donde él escribía sus canciones y que mucha gente ha dado testimonio y fe de que existía y que según era como un diario en donde Rodrigo iba apuntando las letras de sus canciones y que aparentemente tenía ya hasta 300 canciones compuestas. Así es que pues fue algo ahí que nunca se aclaró. Y como les digo, pues ya se han agregado ahí algunos detalles que pudieran parecer como mitos, pero bueno, esto sí se ha dicho en varias ocasiones. Y pues ha sido como una de las grandes pérdidas de la música nacional, no solo en el ámbito profesional, sino para muchas personas que implicaban, ¿no? Como la ruptura, esta nueva forma de hacer música, que ya se alejaba un poco del rock que se había hecho inicialmente con todas estas como covers que se hacían de canciones en inglés, sino que ya él traía el rock a temas nacionales, algo que, por ejemplo, ya explota de manera más importante Batis o el mismo Alex Lora. Bueno, pues él lo hizo primero, ¿no? Entonces es súper importante pues todo el trabajo que realizó Rodrigo González y sin duda alguna pues es una de las grandes pérdidas, pero además es una de las grandes estrellas del mundo de la música y un orgullo, sin duda alguna, de la música en Tamaulipas y sobre todo para Tampico. Si ustedes tienen oportunidad, vayan al Panteón Municipal de Tampico, el que está en la Avenida Hidalgo, ahí está su tumba y la verdad es que ahí pueden estar y pueden, como le hacemos a este equipo en un 2x3, que eventualmente vamos y le dejamos ahí algunas flores a este gran emblema de la música nacional, Rodrigo González. Y bueno, pues, y fíjense que hay un cuento de Carlos Velázquez en su último libro, El Menonita Zen, que me recuerda mucho esta parte que les comentaba de que el departamento y que encontraron sus cosas y demás. Carlos Velázquez tiene un cuento que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero en donde cuenta del espíritu de un músico que vive en su departamento y bueno, aterroriza ahí a las personas que viven y una cosa bien loca, así es que luego les paso el nombre para que si tienen oportunidad lo lean, porque está bien, bien divertido. Miren, esa es la tumba de Rodrigo ahí en el Panteón Municipal de Tampico. Está abierta al público, no, o sea, como está ahí, pues forma parte de los tan pequeños ilustres, debería estar ahí señalizada, pero bueno, no es difícil encontrarla, ¿eh? Está del lado de un centro comercial, de una tienda comercial muy famosa ahí que está sobre Avenida Hidalgo y ahí pueden encontrar la tumba del gran tan pequeño Rodrigo González.